en Romanos, el capítulo número 11, y vamos a hacer mención de algunos aspectos de este capítulo, continuando con él desde el versículo 11 en adelante. Y nos dice la palabra que a partir de aquí se habla particularmente el motivo por el cual pudo llegar la salvación a los gentiles. Dice el apóstol Pablo en el versículo número 11, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celo. Esto ha sido el motivo de salvación para llegar a los gentiles. El tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles. Son definiciones bíblicas, las cuales son desde ya incuestionables e irrefutables. Así quedó escrito, así quedó señalado, y así quedó entonces para nosotros esta enseñanza. La futura restauración de Israel debemos entender que traerá aparejada incalculables bendiciones al mundo, como lo ha hecho el actual rechazo de ellos. Y esto parece una contradicción, pero el rechazo de ellos fue la salud nuestra, la salvación nuestra. Entonces, al decir la restauración traerá aparejada incalculable bendición, porque justamente desde el 11 hasta el 15 se dice, y esto lo abrevié un poquito, si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, pregunta el apóstol Pablo en estos versículos, cuánto más el henchimiento de ellos. El henchimiento quiere decir volver a ser nuevamente aceptados y ingeridos por Dios como pueblo escogido, y más aún todavía, en este caso, recibir nuevamente el trato de Dios favorable en ese sentido, ¿no? El henchimiento de ellos, ser recibido. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos? Sino vida de los muertos. Qué grande privilegio todavía les depara el Señor a este pueblo que definíamos el martes pasado y otros martes, que en verdad es el pueblo escogido de Dios. Y en estos capítulos el apóstol va dejando asentada esta absoluta e irrefutable realidad. Lo real también es que la salvación de los gentiles provocará a celo a los judíos, porque dice en el versículo 11, para que fuesen provocados a celo, es decir, aquel celo, no un celo en ignorancia, sino el celo de querer entonces ahora sí agradar a Dios como Dios hubiese querido desde un principio para ellos. También el rechazo de los judíos, lo que aquí se relata desde el versículo 16 hasta el 26, nos habla de que sirve de advertencia también a los gentiles. Pues, entre una de las cosas, dice, el primer fruto fue santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En el 17, si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, y acebuche no es otra cosa que oliva silvestre. Es oliva silvestre. Ellos eran oliva escogida.
sembrada por Dios, cultivada por Dios. Y el acebuche es la oliva que crece silvestre. Y si lo silvestre, en este caso nosotros, cuando ellos fueron quebrados, y hay una profecía que habla de esto en forma muy clara, si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Es decir, ser participante de privilegios sin igual. Y también habla de la verdad indiscutible que aquí se establece. Simboliza todo esto a la obra de los patriarcas y simboliza a la oliva que prefigura a Israel en su relación con Dios mediante el pacto de Abraham primeramente. En Génesis 12, 1 a 3, un texto muy conocido, dice: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la raíz de la cual habla y también menciona aquí que es la que sostiene al cuerpo. El árbol de hojas siempre verdes, como es la oliva, representa el pacto inquebrantable de Dios, que permanece para siempre. Las ramas cortadas representan a la incredulidad y a los incrédulos de la nación de Israel. El injerto del olivo silvestre, del acebuche, representa a los gentiles allegados para disfrutar de privilegios espirituales nunca antes conocidos ni experimentados. He aquí, como dice la palabra de Dios, pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este evento se realiza en el momento en que somos ingeridos por la oliva verde, que es Cristo Jesús. Cuando somos introducidos, siendo silvestres, no siendo de la nación de Israel, no obstante, por gracia fuimos recibidos. Y así lo va también a desarrollar el apóstol Pablo, pues también está la oportunidad a partir del versículo 18 de que aún aquellos que son o que han sido cortados de la oliva genuina, de la oliva verde y de Israel, cuando la incredulidad ceda el lugar a la fe, volverán a ser ingeridos. Por lo cual, en el versículo 18 se nos insta a nosotros como creyentes a no jactarnos. Jactarse quiere decir alabarse uno excesiva y presuntuosamente. Y menos aún contra las ramas, cuando uno escucha las críticas y el desprecio con que algunos creyentes hablan del pueblo de Israel. Bueno, son ramas quebradas, son ramas que Dios ha cortado, pero es obra de Dios. Y así como es capaz de quebrar, está también la posibilidad de volver a ser ingeridas. Es decir, no jactarse contra las ramas y sujetadas, y si, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz
a ti. Es en base a esa promesa que Dios le dio. Esa era la raíz. El pacto con Abraham que hemos leído. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el 19 se nos habla, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, eso es una realidad. Por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. Más claro, tendríamos que hacer más larga la predicación, pero no tenemos tiempo. Pero creo que los textos hablan mucho por sí mismos. Y vuelve a repetir, antes decía no jactarse, y luego en el 20 dice no te ensoberbezcas, hablando de la soberbia, de ponerse orgulloso de sí mismo, altivo, arrogante. Es decir, nada de todas estas cosas tiene que tener lugar en la vida de un creyente al entender que Israel fueron quebrados y están sufriendo por su pecado. Pero no obstante, si nosotros estamos en la oliva, es por pura gracia y fe en la sangre de Jesucristo. Y en el versículo 20 dice algo muy importante, algo muy revelador. Antes teme. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios no perdonó en el 21 a las ramas naturales, sino que fueron quebradas, a ti tampoco no perdone. Esto es claro. No quiere decir la caída de la gracia esto, ¿no? Sino que no hay posibilidad alguna de poder ser ingeridos en la oliva si hay jactancia, si hay orgullo o querer entrar en ella. Y aún también pensaba, ¿no? Como creyente, si pensamos de esa manera, con toda seguridad, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cualquiera que piensa que es más que el pueblo de Israel, por el ser el hecho de la iglesia de Cristo, que es un privilegio, por supuesto, pero debe ser tomado con mucha humildad, pues ha sido por pura gracia, no es porque lo merezcamos. Y el castigo de ellos fue nuestra bendición. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que aún en eso Dios ha de hacer su juicio porque la palabra sigue siendo la misma. Al que te bendijere, bendeciré. Y al que te maldijere, maldeciré. Un creyente que tiene encono, y hay muchos, que tiene encono y que tiene resistencia y desprecio al pueblo judío, aunque tenga los motivos que puedan tener para que sea así, no obstante, va en contra de lo que Dios estableció, ¿no? Y esto se va a cumplir. Por eso queda registrado en la palabra del Señor. Y en el 22 se nos advierte de mirar la bondad, por un lado, de Dios, y la severidad. Puede ser tanto bondadoso como severo, según sea la necesidad. Y en esto Dios es fiel. Él no cambia. Lo que está establecido, está establecido. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué linda promesa. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, dice la palabra, serán nuevamente ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir, para volverlos a atraer, para volverlos a unir al pueblo elegido. No a la iglesia, a los que sean salvos en esta presente dispensación de la gracia, serán parte de la iglesia, pero después volverán a ser el pueblo de Dios y ser nuevamente traídos para que cumplan los propósitos por los cuales Dios los trajo y los formó en este mundo. Sed santos porque yo soy santo y seréis una nación particular. Tenían que ser absolutamente distintos
a todas las naciones del mundo. Cuando reine Cristo y ellos sean los que tengan que predicar el Evangelio, bueno, no van a ser la iglesia de Cristo, pero van a ser el pueblo de Dios y van a cumplir con estas promesas preciosas de ser nuevamente ingeridos. Qué precioso, ¿no? Volver a ser unidos a Dios. Si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido, dice en el 24, en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Qué lindo, ¿no? Si nosotros, no siendo nada, fuimos alcanzados y unidos a la iglesia de Jesucristo para formar parte de ellos, éramos extraños y extranjeros al pacto y a la promesa y a la data y a la ley y a todo lo que venía desarrollando antes. No obstante, Dios, en su misericordia, justificados en Cristo y por la sangre de Cristo, nos volvió nuevamente a traer, nos trajo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, un misterio muy grande, para que no seáis acerca de vosotros mismos, otra vez vuelvo a repetir la palabra, arrogantes, altaneros, soberbios, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un misterio. Por eso dice, el apóstol Pablo dice que ignoréis este misterio. Es un misterio. Encontrar una explicación a esto hay que preguntárselo a Dios, realmente. Pero es un misterio. Un misterio que para nosotros ha sido de bendición. Para ellos lo será cuando, como decíamos antes, dejen la incredulidad por la fe. Pero es un misterio. Y mientras que no se ha completado el número de los gentiles redimidos, esto va a ser así. Es una promesa también que se va a cumplir. El día que se cumpla el número de los redimidos, va a continuar entonces el trato de Dios con ellos de una manera muy particular que tenemos en parte descrito en lo que es el Apocalipsis y en todas las promesas dadas en los profetas del reinado de Israel. Pero así también en nosotros nunca jamás debe haber un atisbo de sentirnos superiores o más altivos o mejores. Sentirnos distintos es por pura gracia y como tal mantenernos en esa total humildad. Y si en ellos está este endurecimiento, es hasta que ya ha entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice en el 26, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Preciosas promesas a cumplirse todavía y que el apóstol lo tiene que ir desarrollando en este libro para que le quede claro también a los hijos de Dios y para que siempre nosotros tengamos motivo para alabar el nombre del Señor y glorificarle por este privilegio tan grande. Y aún orar por este pueblo, para que algunos hoy se siguen convirtiendo al Evangelio, no son la gran mayoría. Pero que Dios en su misericordia también permita que todavía puedan hacer mucho. Y Pablo sentía gran dolor por su nación y por los que eran de su carne, para que ellos también pudieran formar parte de la iglesia de Jesucristo. Y ojalá que la gran mayoría puedan ser también ingeridos en su debido momento. Bueno, que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.